Es el año de 1355. En la pequeña localidad de Liry, en la región de Champaña, Francia, el caballero Geoffroy de Charny, veterano de la guerra contra Inglaterra, cruzado en Esmirna y hombre de profunda devoción, presenta ante la feligresía de su iglesia una reliquia singular, un lienzo de lino de más de 4 metros de largo, con una imagen tenue que insinúa la silueta de un hombre delgado, con manchas que sugieren heridas, que algunos afirman coinciden con pasajes bíblicos y que hasta el día de hoy sigue siendo objeto de investigaciones y controversias entre laicos y religiosos por igual. Bienvenidos a Laberintos de la Historia, el espacio donde exploramos los enigmas del pasado con mirada crítica. Yo soy Oscar y en este cuarto capítulo los invitamos a repasar los intrincados caminos que recorre la historia en paralelo con la ciencia sobre un objeto de devoción, el sudario de Turín. Los invitamos a participar a través de nuestras redes sociales, en nuestra página web www.laberintosdelahistoria.mx y en sus plataformas de podcast favoritas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto tenerlos nuevamente en un capítulo más de Laberintos de la Historia. Para acompañarnos en este episodio tenemos como invitada a Alicia, que comparte con nosotros el gusto por la divulgación y la investigación. Bienvenida. Hola Oscar, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de acompañarte hoy aquí en Laberintos de la Historia. Es un placer poder compartir con todos ustedes algunos de los datos más fascinantes y las múltiples caras de este tema tan enigmático. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros al compartirlo y por supuesto nos encantaría leer sus comentarios en las redes sociales. Hoy nos adentraremos en el enigma que ha capturado la imaginación de creyentes y escépticos durante más de 6 siglos, el sudario de Turín. Para comprender su impacto, debemos comenzar donde su historia, tal como la conocemos, cobra vida. En 1355, en la pequeña localidad de Lirey, Francia, de repente, casi de la nada, un caballero de nombre Geoffroy de Charny presenta un lienzo extraordinario. Su irrupción en la escena es abrupta y enigmática. No existen registros, ni documentos, ni testimonios previos que expliquen su existencia o cómo llegó a las manos de Geoffroy. Solo la tela, con su enigmática imagen. Él exhibe en la colegiata que ha fundado, bajo la atenta mirada de la Casa de Saboya. La gente que acude a contemplarla no busca respuestas científicas. Es una comunidad profundamente devota, rural, marcada por la iconografía cristiana del sufrimiento y la redención. Para ellos no hay preguntas, solo fe. Pero el obispo de Troyes, Henry de Poitiers, no tarda en expresar sus serias dudas. Y es justo en ese momento, en la intersección entre la devoción fervorosa y el cuestionamiento racional, donde comienza la larga y compleja historia del sudario de Turín. Es una tela que, desde aquel entonces, ha atravesado siglos, cruzado fronteras y provocado debates en todas las disciplinas, desafiando continuamente a la ciencia, al arte y a la razón. El sudario de Turín es una tela que ha sobrevivido siglos de críticas, restauraciones y controversia. La figura impresa en el sudario aparece en una doble proyección, vista frontal y dorsal de un hombre desnudo, con marcas de flagelación, heridas en muñecas y pies y una hemorragia en la zona del costado. No hay un consenso científico definitivo de cómo fue impresa la figura, ya que ninguna técnica artística conocida de la Edad Media ha logrado recrear la imagen del sudario con todas sus características únicas, la superficialidad extrema, la ausencia de capilaridad de pigmento y su aparente tridimensionalidad han dado como resultado un debate científico que continúa hasta hoy. Como dijimos, Henry de Poitiers, el obispo de Troyes, inició una investigación y concluyó que el sudario era una falsificación. Escribió un informe a la Santa Sede en el que explicaba sus hallazgos. Según el informe del obispo, el artista que creó la imagen en la tela había confesado la autoría. A pesar de esta denuncia, la exhibición del sudario continuó causando la indignación de la Iglesia. Años más tarde, otro obispo de Troyes, su sucesor, Pierre de Asís, reavivó la controversia al denunciar el fraude en 1389.
Durante la Edad Media, la exhibición de reliquias por parte de nobles y eclesiásticos fue una práctica generalizada que combinaba la devoción religiosa con importantes beneficios económicos y políticos. La creencia en que los santos podían interceder con Dios en favor de los vivos hizo que sus restos y posesiones se consideraran objetos de poder milagroso, capaces de curar a los enfermos y traer buena fortuna. El culto a las reliquias impulsó la economía de muchas localidades a través de la peregrinación. Las reliquias más populares, como un fragmento de la Veracruz o las supuestas partes del cuerpo de un mártir, atraían a miles de fieles que realizaban largas travesías para venerarlas. Esta afluencia masiva de peregrinos no solo llenaba los cofres de las iglesias con donaciones directas, sino que también estimulaba toda la infraestructura local. Se desarrollaban posadas, mercados, artesanos y servicios, elevando la categoría y la prosperidad de las ciudades que custodiaban estos tesoros. El control de una reliquia famosa era, por lo tanto, una inversión estratégica que garantizaba prestigio duradero y una fuente de ingresos constante. Este fenómeno creó una economía de la devoción donde la oferta simplemente no podía satisfacer la demanda desmedida de objetos sagrados por parte de los obispos, abades y señores feudales. El deseo de poseer un objeto capaz de conferir legitimidad y poder milagroso a un santuario se convirtió en un motor comercial que trascendió lo espiritual. La alta demanda de reliquias creó un mercado floreciente en el que se intercambiaban, compraban y vendían. Este comercio tenía aspectos tanto sagrados como comerciales, y su valor dependía de la reputación del santo y la supuesta autenticidad de la reliquia. El enorme valor de las reliquias genuinas provocó un aumento de las falsificaciones, lo que generó un mercado negro de objetos falsos y robados. Las iglesias, monasterios y nobles competían por obtener reliquias prestigiosas para atraer a más peregrinos y ganar estatus. Las reliquias se usaban para inspirar fervor religioso, fomentar la unidad entre los fieles y legitimar a la Iglesia como una institución poderosa. En algunos casos, las reliquias se intercambiaban como regalos diplomáticos entre diferentes países, lo que ayudaba a fomentar relaciones pacíficas. Las dudas del obispo Henry de Poitiers sobre el sudario escalaron directamente a la más alta autoridad, el Papa Clemente VII en Aviñón. El Papa se encontraba en un momento político delicado entre el clamor de fraude y la influencia de la poderosa Casa de Saboya que protegía el sudario. Su respuesta en 1390 fue una obra maestra de diplomacia eclesiástica, una decisión que marcaría la compleja relación de la Iglesia con este objeto durante siglos. Clemente VII emitió una bula con dos puntos clave. Primero, prohibió explícitamente que el sudario fuera exhibido como la verdadera tela de Cristo. Pero aquí viene la ambigüedad, la que cambiaría todo. Al mismo tiempo, el Papa permitió que las exhibiciones continuaran, con una condición crucial. Cada vez que se mostrara la tela, los heraldos debían anunciar en voz alta que aquello que veían no era el original, sino una simple representación o pintura hecha en honor al verdadero sudario. ¿Qué significaba esto en la práctica? La Iglesia no respaldaba el fraude, pero tampoco quería apagar la fervorosa devoción popular. Era una solución de compromiso, un delicado equilibrio. El sudario después pasa por herencia de manos de Geoffroy de Charny a su hijo, y este a su vez lo hereda a su nieta Margarita de Charny. En el año 1453, Margarita se encontraba en una difícil situación económica, y así fue como, al buscar apoyo económico y protección de la poderosa Casa de Saboya, cedió formalmente el sudario a Luis I, duque de Saboya. Para la Casa de Saboya, obtener el sudario de Turín significaba un enorme prestigio religioso y político. Se convertían en los custodios de un objeto que, a pesar de las advertencias papales, era considerado por muchos como el auténtico sudario de Cristo. Una vez en sus manos, la Casa de Saboya se encargó de la custodia y promoción del sudario con gran fervor. Lo trasladaron a su capital de entonces, Chambéry, en lo que hoy es Francia, donde lo guardaron en la capilla del castillo. Se convirtió en su más preciada posesión, el corazón de su devoción y un símbolo de su influencia. Y fue bajo esta custodia real que, décadas después, el sudario de Turín enfrentaría una de sus mayores pruebas, el devastador incendio de Chambéry, un evento que marcaría la tela para siempre. En la madrugada del 4 de diciembre de 1532, un incendio devoró la capilla. Los guardianes lucharon desesperadamente, sacando el relicario de plata que contenía al sudario justo a tiempo. Sin embargo, el calor extremo dentro del relicario
ya había hecho un daño terrible. El sudario estaba doblado en su interior y la plata fundida del relicario hirviendo goteó a través de las capas. Esto provocó un patrón de daño inmediatamente reconocible. El calor dejó quemaduras simétricas y agujeros perfectamente alineados en forma de rombo a lo largo de los pliegues de la tela. Estos agujeros son una prueba física de la forma exacta en que el lienzo fue guardado. 2 años después, en 1534, se llevó a cabo una reparación meticulosa. Las encargadas fueron el grupo de monjas clarisas en Chambéry. Su tarea no solo fue salvar el lienzo, sino estabilizarlo para la veneración. Ellas cosieron parches triangulares de lino blanco para cubrir cada uno de los agujeros dejados por el fuego y añadieron un gran forro posterior de tela, también llamado tela de Holanda, para darle soporte y estabilidad. Años posteriores al incendio, en 1578, la Casa de Saboya tomaría la decisión de trasladarse a su nueva capital, Turín, y con ellos el sudario. Es aquí donde permanece hasta el día de hoy y es también el origen a su nombre actual. Durante siglos, el sudario siguió siendo un objeto de profunda devoción, expuesto ocasionalmente para la veneración pública, pero sin un examen científico riguroso. El verdadero punto de inflexión llegó a finales del siglo XIX, con la invención de una nueva tecnología que cambiaría para siempre nuestra percepción del sudario, la fotografía. Fue en 1898 cuando el abogado y fotógrafo italiano Secondo Pia recibió el permiso para tomar las primeras fotografías del sudario. La noche del 28 de mayo, tras una exposición de 14 minutos en el laboratorio de Revelado, observó por primera vez la imagen en negativo. La imagen del rostro, apenas perceptible a simple vista, aparecía con una nitidez asombrosa en negativo fotográfico. El descubrimiento desencadenó una ola de interés y perplejidad, aunque también fue recibido con escepticismo, incluso con acusaciones de manipulación. El acceso a estas tecnologías fotográficas entre los años de 1930 y 1950 se publican estudios sobre la imagen, la anatomía del cuerpo y la posible formación química, pero sin acceso directo al lienzo. Nace la sindología como una disciplina dedicada al estudio del sudario, con congresos, publicaciones, debates entre científicos, teólogos y escépticos. En 1933 se exhibe públicamente con motivo del Jubileo de la Redención, atrayendo a miles de peregrinos. Se intensifica la devoción popular, pero la Iglesia mantiene una postura neutral. Entre 1950 y 1970 se desarrollan hipótesis sobre la formación de la imagen: oxidación, vapores, contacto térmico. Se realizan estudios fotográficos espectrales y comparativos, pero sin tocar el lienzo. Para 1973, el sudario se muestra por televisión en Italia, lo que genera un renovado interés público y científico. Se autoriza una inspección limitada por expertos italianos, incluyendo a Max Frey, quien toma muestras para análisis de polen. Así es, Frey afirmó haber identificado granos de polen de más de 50 especies de plantas diferentes, y aquí viene lo impactante: no todas eran plantas europeas. Gran parte del polen, según sus hallazgos, provenía de especies que son endémicas de Oriente Medio, específicamente de las regiones de Palestina, Anatolia y Estambul. Según Frey, estas proporciones de polen sugerían que el sudario no solo había pasado un tiempo considerable en Europa, sino que en algún punto de su historia había estado en el Medio Oriente, lo que para muchos reforzaba la idea de un origen oriental de la reliquia, quizás incluso anterior a la Edad Media. Sin embargo, los estudios de Max Frey también han sido objeto de un intenso debate. Críticos posteriores señalaron posibles problemas metodológicos, la dificultad de validar sus hallazgos décadas después y la posibilidad de contaminación. A pesar de las controversias, el trabajo de Frey fue pionero. Introdujo una nueva capa de complejidad y fascinación en el misterio del sudario, sugiriendo que el lienzo guardaba silenciosamente las huellas botánicas de su increíble viaje a través del tiempo y las culturas. 1973 fue la primera vez que la reliquia fue sometida a un examen científico exhaustivo y formal. El examen de 1973 fue autorizado por el cardenal Michel Pellegrino. El equipo estuvo compuesto principalmente por científicos y expertos italianos. Su principal objetivo era determinar la naturaleza de la imagen corporal y si las manchas rojas eran realmente sangre.
El equipo utilizó las técnicas científicas más avanzadas disponibles en ese momento, lo que representó un gran avance respecto a los análisis fotográficos previos. Se tomaron nuevas fotografías a color, blanco y negro y bajo luz ultravioleta para registrar detalles de la imagen no visibles al ojo humano. Se obtuvieron pequeñas muestras de fibras y algunos hilos de los bordes dañados de la tela para un análisis microscópico y químico preliminar. Este estudio arrojó como conclusión la ausencia de pigmentos y aglutinantes de pintura en las zonas de la imagen corporal, lo que desafió las teorías populares de que el sudario era simplemente una ilustración. Sin embargo, cuando se estudiaron las áreas donde había manchas rojas, se confirmó que a diferencia de la imagen corporal, donde la tela solo se encontraba pigmentada superficialmente, las manchas se encontraban incrustadas profundamente en los tejidos del lienzo. Los análisis indicaron la presencia de hierro en las manchas rojas, lo que es un componente de la hemoglobina de la sangre, aunque no pudieron confirmar definitivamente si era sangre humana. Aunque sus hallazgos iniciales sobre la composición de la imagen fueron ambiguos, abrieron la puerta a la necesidad de una investigación más profunda. Eso es súper interesante. ¿Te das cuenta cómo ya en épocas más modernas las investigaciones se van tornando más profundas y más complejas, cierto? Completamente, aunque tampoco se encuentran exentas de críticas, ¿no? Claro, y el proyecto de investigación del sudario de Turín de 1978 no fue la excepción. Este proyecto fue el intento más ambicioso de estudiar la reliquia. Estuvo conformado por un equipo multidisciplinario de científicos estadounidenses que obtuvieron permiso para realizar múltiples análisis al sudario durante 120 horas continuas, utilizando una amplia gama de instrumentos y técnicas. Al igual que el estudio italiano del 73, utilizaron técnicas fotográficas, pero añadieron, además del ultravioleta, el espectro infrarrojo. También se utilizó microfotografía para captar hasta el último detalle en una resolución jamás lograda. Nuevamente recabaron muestras de fibras y polen, pero adicionaron a los estudios ya realizados análisis químicos y espectrales. Pero la cosa no paró ahí. Le realizaron estudios de fluorescencia de rayos X para detectar la presencia de elementos pesados y pigmentos, además de densitometría y termografía. Todo esto para llegar a conclusiones que, además de sorprendentes, tardaron varios años en ser publicadas. Fue hasta el año de 1981 que el equipo publicó la monografía oficial. Las conclusiones, a muy grandes rasgos, fortalecieron la hipótesis de que la imagen del hombre en el sudario no fue creada por tintes, productos químicos, vapores, quemaduras o pinceladas. Apoyándose en los indicios que arrojaron las fotografías de secondopía que ya mencionamos antes, descubrieron que la intensidad del color varía según la distancia del cuerpo a la tela, es decir, propusieron que la imagen era un tipo de proyección tridimensional. También ampliaron los estudios previos de las manchas rojas en el lienzo, concluyendo que se trataba de sangre ante la presencia de hemoglobina y albúmina sérica, además de compuestos como bilirrubina y porfirinas. Esto es debatible porque no se puede confirmar que sea sangre humana, ya que estas sustancias también están presentes en otros mamíferos. Precisamente estos debates permitieron que el sudario continuara siendo estudiado. En abril de 1988, tras años de negociaciones entre científicos, clérigos y custodios del sudario, se autorizó una prueba que cambiaría el curso del debate, la datación por radiocarbono. El objetivo era determinar la antigüedad del lienzo con el método más fiable disponible para tejidos orgánicos. Se extrajo una pequeña muestra de aproximadamente 120 miligramos de una esquina del lienzo cerca del borde en una zona que no contenía imagen ni manchas de sangre. La muestra fue dividida en 3 partes y enviada a 3 laboratorios independientes: la Universidad de Oxford, la Universidad de Arizona y el Instituto Federal de Tecnología de Zúrich. Los 3 laboratorios aplicaron el método de espectrometría de masas con acelerador, considerado el más preciso para muestras de este tamaño. Los resultados fueron consistentes. El lino fue confeccionado entre los años 1260 y 1390, lo que sitúa su origen en plena Edad Media, coincidiendo con su primera aparición histórica en Lirey, Francia, en 1355. Precisamente. Aun cuando la datación de radiocarbono fue tomada por la comunidad científica como una evidencia demoledora, generó una contrarreacción inmediata.
sobre todo porque un único estudio, con una técnica nueva, parecía zanjar, en definitiva, el asunto. La opinión pública se encontraba ante una aparente contradicción científica, dados los amplios estudios previos que defendían su autenticidad. La diferencia entre los resultados de las investigaciones de 1978 y las de 1988 parecieran contradecirse una a la otra. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que las técnicas utilizadas por unos y otros fueron muy distintas. Hasta ese momento, lo único que se podría afirmar con certeza al comparar ambas metodologías es que, al utilizar técnicas diferentes, los resultados son distintos. No le confiere ni mayor peso a una, ni le resta peso a la otra. Lo que vemos es un proceso natural en la investigación, en donde nuevas técnicas abren nuevas preguntas y oportunidades también para que haya nuevas investigaciones al respecto. Por otro lado, el que ambos estudios no hayan podido llegar a una conclusión sólida no convierte en válidas las afirmaciones de que el sudario de Turín haya sido la misma tela que cubrió el cuerpo de Jesús de Nazaret. No hay que adelantar conclusiones. Gracias, Oscar. Justamente es por ello que la investigación continúa. Por ejemplo, en el año de 2016, el genetista Gianni Barcaccia y su equipo en la Universidad de Padua publicaron un estudio que utilizó el ADN ambiental, una técnica forense avanzada, para analizar microscópicos fragmentos del sudario. El objetivo era rastrear su historia a través de la genética. Los resultados mostraron que el lienzo es una auténtica cápsula del tiempo biológica. Encontramos ADN humano de prácticamente todas partes: Oriente Medio y el Cáucaso, Europa del Este y Occidental, Asia y sí, también rastros de África y América Latina. La conclusión de los científicos: no encontramos el ADN de Jesús, sino el ADN de la multitud. Este material genético no hace más que confirmar la tumultuosa historia del sudario. Cada persona que lo tocó, lo besó, lo dobló, lo reparó o simplemente estuvo cerca en sus viajes a través de continentes dejó una huella. El estudio es un testimonio molecular del largo y agitado viaje de la tela desde Oriente hacia Occidente. No sé si coincidirás conmigo, Alicia. Precisamente eso es lo que queremos recalcar el día de hoy en este episodio. El sudario de Turín, además de su valor como un objeto de culto, tiene un valor intrínseco como un objeto de investigación que abre muchas puertas. En este momento histórico, con tantos mecanismos novedosos para la investigación científica y el acceso casi irrestricto a la información, podemos generar nuevas teorías, ¿no es así? En efecto, es fascinante lo que está ocurriendo tan solo en este año 2025. Por poner un ejemplo de lo que señalas, el químico Ioannis Karapanayotis, quien es un experto en conservación de patrimonio de la Universidad Aristóteles de Tesalónica, se ha puesto manos a la obra con una revisión profunda de todos los estudios hechos sobre el lienzo. Su trabajo se centra en un punto clave: las dudas sobre la datación por carbono 14 de 1988. Como ya mencionamos, muchos científicos han argumentado que esa muestra original podría haber dado una fecha incorrecta porque estaba contaminada o había sido reparada a lo largo de los siglos. Pues bien, Karapanayotis examina esto directamente y concluye que, por ahora, no hay pruebas suficientes para tirar por la borda esa datación original, la que sitúa el sudario entre los años de 1260 y 1390. Sin embargo, su propuesta es muy sensata: sugiere repetir la datación, pero esta vez tomando muestras de varias zonas del lienzo, asegurándose de evitar las áreas que se sabe que fueron restauradas o que están más contaminadas. Además, el químico pide que los futuros estudios no se queden solo en una disciplina. Propone crear un marco metodológico sólido que combine química, física, arqueología y estadística. En esencia, quiere que se use un enfoque interdisciplinario robusto para evaluar de forma definitiva las hipótesis sobre cómo se formó esa misteriosa imagen. Antes de despedirnos y pasar a las conclusiones del capítulo de hoy, quisiera destacar que este ejercicio de investigación, que tiene como siempre el objetivo de traerles datos duros e información que pueda ser contrastada, quizá haya sido de los más retadores de este podcast. Es tan vasta la información al respecto del sudario, de tan distinta naturaleza, que ha sido un reto presentar este capítulo despojando la información de las pasiones de las diversas posturas al respecto. Desde mi perspectiva, solo un análisis como el que sugiere Karapanayotis podríamos alcanzar una aproximación científica de los hechos que rodean al sudario. Entiendo también que habrá posturas encontradas en nuestra audiencia, debido a que en este caso
por ser un objeto que apunta directamente a los fundamentos de la fe católica, pudiera ser sensible a análisis críticos como el que hemos tratado el día de hoy. Alicia, nuevamente muchas gracias por habernos acompañado, esperando que no sea la última ocasión. Ahora sí, ¿nos podrías compartir tus conclusiones? Ha sido un gusto estar compartiendo con ustedes hoy. Es maravilloso el ejercicio que están haciendo en Laberintos de la Historia. Mi conclusión, Oscar, es matizada. No podemos descartar la fuerte evidencia que sugiere que el lino es medieval, pero también creo que el misterio que rodea la imagen es mucho más profundo. Valoro su inmenso significado espiritual y cultural y creo firmemente que se deberían repetir los estudios de datación con la tecnología actual. Hasta entonces, el sudario no es un fraude, sino un objeto extraordinario cuya historia completa aún nos espera ser revelada. Muchas gracias por haber estado con nosotros en un capítulo más de Laberintos de la Historia. Les recordamos que pueden visitarnos a través de nuestras redes sociales o nuestra página web www.laberintosdelahistoria.mx. Hasta pronto.